educar en derechos humanos es ante todo convertir en práctica permanente el sentimiento de conmiseración. Al finalizar el primer semestre del año 2011, celebramos el primer Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos. Esta iniciativa fue fruto de por lo menos año y medio de trabajo en la mesa de seguimiento a la política pública de educación en derechos humanos, convocada por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. El segundo Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos responde a una iniciativa intersectorial que busca fundamentalmente incidir en las políticas educativas que se construyen, se producen y se distribuyen en Colombia en torno a la educación en derechos humanos. La finalidad de la educación en derechos humanos es formar sujetos de derecho. Sujetos de derecho quiere decir un ser que actúa libremente, conscientemente, que es autónomo, que respeta al otro, se respeta a sí mismo, que conoce su entorno, que tiene una ética y que busca una convivencia que mejore, digamos así, su nivel de vida y el de los demás. En ese sentido consideramos que un paradigma que genere una interlocución y asimismo una problematización, un debate profundo para la sociedad colombiana entre el Estado y la sociedad civil permitiría construir una política pública en educación en derechos humanos de manera democrática y participativa. En ese sentido, una de las apuestas fundamentales del foro es contribuir a dinamizar ese debate, a que se desplieguen discusiones que de alguna manera llenen de sentido el horizonte de la educación en derechos humanos en el país. Uno de los propósitos del segundo Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos fue conocer las experiencias de educación que se están llevando a cabo en las regiones, en la provincia, porque estas experiencias son muy ricas en las propuestas pedagógicas que vienen adelantando, además que son propuestas que se inscriben en territorios de conflicto, que están en el escenario en medio de la guerra y que desde allí están haciendo unas propuestas de construcción de derechos humanos, de educación en este tema y de rescate por la dignidad humana. Educar en derechos humanos en un país como Colombia, atiborrado de víctimas y tragedias, así sean intensamente ocultadas por los medios masivos, tiene que consistir en educar el sentimiento para poder padecer con las víctimas. Educar hoy en derechos humanos significa muchas cosas, pero entre las principales tiene que ver con la capacidad de recuperar la esencia de los seres humanos. Esa esencia para mí se define en reconocer, defender la dignidad humana, y esa dignidad humana no como un discurso, sino como una acción de la vida cotidiana que se expresa en la capacidad de ejercer las libertades, la autonomía, en la capacidad de conmoverse por las situaciones de vulneración a los derechos humanos de los demás. Cuando uno se pregunta hoy qué significa educar en derechos humanos,
lo hace con la resonancia de lo que han significado los derechos humanos a lo largo de los últimos 50 o 60 años, y entendiendo que no siempre que se los menciona en el mismo sentido. Entonces uno podría preguntarse qué podríamos entender nosotros por educar en derechos humanos. Y mi modo de entenderlo es que educar en los derechos humanos significa preguntarse por cómo construimos la dignidad humana en nuestras decisiones éticas, políticas, jurídicas. Educar en derechos humanos también significa, seguramente significa muchas cosas, pero creo que también significa educar en derechos humanos, educar en los derechos comunicativos que tenemos como personas, porque los medios de comunicación hoy día ocupan por lo menos el 70% de nuestras vidas. La mayoría de los habitantes y ciudadanos del mundo ven una cantidad de horas de televisión impresionante, por lo menos 6 diarias, sobre todo los sectores más populares. Por lo tanto, la televisión está marcando hoy día la pauta de las vidas de las personas y, por cierto, la comunicación debe hacerse de una manera tal de que no exista esta idea tan piramidal que tiene la televisión, que es que hay muy pocos emisores y muchos televidentes o auditores o ciudadanos pasivos frente a los medios. Y me parece que esa es una pregunta importante para Colombia en un proceso de negociación, de construcción de la paz, de construcción de una sociedad política que salga de una larga experiencia de violencia. Esto implica entonces construir una subjetividad donde cada uno entienda que su punto de vista no es el único punto de vista, que su aporte no es el único aporte posible, y esto implica una cultura política en la cual podamos tener memoria de lo que ha ocurrido en el pasado, pero que no quedemos entrampados en las lógicas que las memorias nos imponen. Creo que también es una posibilidad para posicionar el tema de la educación en derechos humanos en nuestro país, para generar un movimiento que posibilite la articulación de diferentes actores, de diferentes experiencias que se están dando, que se están gestando en las regiones, que puede que al final no sea una red de experiencias quizás muy estructurada, pero sí puede llegar a ser la primera semilla, como el acto que posibilite la articulación de esas experiencias a través de diversas maneras. Creemos también que es importante empezar a, digamos, desmotivar en los colegios la idea, por un lado, de que el tema de los derechos humanos es aprender una cantidad de cosas sobre la legislación y la obligatoriedad de los derechos humanos. Esto es importante, pero esto no garantiza en últimas nada. Y sí pensar cómo logramos construir en las instituciones educativas procesos que empiecen a cambiar la relación de los sujetos, de ellos mismos inicialmente y de ellos en relación con los otros y las otras. Yendo a lo concreto, creo que se trata de pensar en la escuela algunas de las preguntas que son fundantes de lo político y que se empiezan a plantear en la salita de 3 del preescolar. Cuando los chicos ingresan al nivel inicial, al jardín, no se encuentran con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es la maestra, y esa maestra puede invitarlos a pensar lo político, en el sentido de pensar qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo, cuáles son las normas que nos permiten convivir en la diversidad. La educación para el ejercicio de los derechos humanos es bien importante para el país, adquiere una relevancia bien importante con todos los tratados que ha firmado Colombia, tratados internacionales. Internacionalmente es un requisito que debe tener el país en este sentido, pero más que eso, porque los derechos humanos tienen que ser de manera vivencial, ¿sí? Y eso es un compromiso de toda la sociedad colombiana, tanto de educadores como de las organizaciones comunitarias, como del mismo gobierno. Tenemos que empezar a promover el tema de la educación para el ejercicio de los derechos humanos, de educar en y para los derechos humanos. Desde nuestra visión del movimiento Sin Tierra, educar en derechos humanos tiene que ver con hacer un amplio trabajo del avance de la conciencia de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores y de las trabajadoras. Tiene que ver con hacer con que se comprenda mejor las tramas, decimos así, del sistema capitalista, lo que ello provoca. La vinculación entre ambos es fundamental para poder traspasar efectivamente
hacer realidad la práctica de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos como una cuestión de sujetos de derechos y no como una cuestión simplemente academicista o una cuestión de hacer cosas, sino que efectivamente cómo cambiamos el mundo en que vivimos. Creo que es supremamente importante volver a posicionar el proceso educativo también como la posibilidad que tienen las comunidades para generar procesos de transformación, para movilizar esas estructuras que hacen que algunas comunidades vivan en situaciones muy vulnerables, que vulneran sus derechos, como para volver a reconstruir ese tejido social que allí está, volver a dignificar al sujeto, buscar, explorar todos los diferentes caminos que hay para transformar las situaciones de exclusión en las que viven las comunidades. El propósito de los diálogos de experiencias en el Segundo Foro Nacional de Educación y Derechos Humanos es justamente encontrarnos a través de estas experiencias en formación en educación y derechos humanos, tanto formales como no formales, de distintas regiones del país y del mismo Bogotá, para poder intercambiar saberes, construcciones, problemáticas que tenemos y encontrar ejes comunes de acción y de trabajo en la educación en derechos humanos. Porque repito, hablar de derechos hoy no es hablar seguramente de revolución, pero sí es hablar de rebeldía. Es una perspectiva de derechos humanos como realistas, tenemos que trabajar lo ambiental. Relacionado con desarrollo humano, con movilidad humana. Los conectazos de la violencia política, social del país influyeran de tal manera y pues hicieran tanto daño, sobre todo a los niños y jóvenes, a los estudiantes. Encontramos un muy buen recibimiento por parte de distintas organizaciones importantes y de ciudadanos, sin estar organizados, en torno a contar lo que están haciendo. Desde hace año y medio, la Corporación Promover Ciudadanía, junto a otras organizaciones y colectivos, venimos impulsando la iniciativa ciudadana Firma la Vida, que pretende que en el Distrito Capital se formule una política pública de convivencia y no violencia. Básicamente el objetivo es que, digamos, en la ciudad hay una serie de violencias hacia las mujeres, los niños, los jóvenes, la población LGBT, riñas interpersonales, y digamos que el Estado y la sociedad deben dar una respuesta para promover un cambio cultural, ¿cierto?, que digamos es el que está a la base de estas violencias. Lo que hemos venido haciendo con los jóvenes es empezar a, digamos, que ellos conozcan los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad, universalidad, que son relativos, etcétera, y digamos que empiecen a hacer un proceso de apropiación y de lectura desde sus propios contextos y a partir de ahí, digamos, conocer los mecanismos de exigibilidad. Estas propuestas las estamos aterrizando en los territorios con una metodología que es el árbol afirma la vida, donde con las propias poblaciones estamos iniciando con jóvenes y con grafiteros, con las poblaciones vamos construyendo las situaciones de violencia que ellos experimentan, cuáles son las causas de esas situaciones de violencia, que serían las raíces, las consecuencias de esas situaciones de violencia, que serían pues las ramas, y las propuestas que ellos hacen, que son los frutos. Porque digamos la idea es que esto se trabaje de manera participativa y reconociendo los diferentes puntos de vista de los diferentes grupos sociales en la ciudad. Lo que esperamos es darle continuidad a este proceso, digamos en lo que queda este año y en el próximo, para ir cimentando esa cultura de los derechos humanos, en este caso en la escuela, y con los jóvenes grafiteros con los que estamos trabajando. El sujeto de derechos con el que se está trabajando, que son los estudiantes del Colegio Los Tejares, de la localidad de Quinta de Usme, el barrio Los Tejares que queda arriba de Santa Liberada. Podría decir que básicamente tiene que ver con que los muchachos, a partir de su formación y su reflexión en el aula, de qué implica la formación en derechos humanos, se vuelvan sujetos políticos y derechos, sujetos políticos y derechos, pero que se articulen a las organizaciones sociales y a la educación popular que se desarrolla en la localidad. Recientemente salió un libro que se llama Tejidos de Sentido y ahí plasmamos un poco la intencionalidad, que podría decirse que es que la escuela dialogue con la sociedad ampliada en la localidad. Es decir, que si es un trabajo en educación y en derechos humanos,
pues tiene que dialogar con la sociedad civil, porque los derechos humanos se viven en la sociedad civil y no solamente en la institución. Una etapa es la etapa curricular, que pues inicialmente se trabaja en el área de ciencias sociales, todo el tema de derechos humanos como de manera transversal a los temas que se estén trabajando. Obviamente algunos muchachos comienzan a interesarse desde lo significativo que se hace para ellos y comienzan a participar del colectivo o de la organización de educación popular, bien sea el Teatro con Hijos del Sur o el colectivo Ichaguaya, que es un trabajo más de educación popular. Entonces los muchachos que comienzan a interesarse comienzan a participar de unas escuelas de formación o unos talleres de formación en derechos humanos que se realizan los fines de semana. Entonces digamos que ya es un poco más abierto la convocatoria, esa sería la segunda etapa. Y la tercera etapa de formación es cuando los muchachos ya se han como interesado y se vuelven líderes y educadores populares dentro de la institución y dentro de esta red de procesos, porque estos dos colectivos hacen parte de otra red grande de profes que le llamamos la Unidad de Procesos Populares. Entonces esta red de procesos permite que los líderes de cada proceso se encuentren como en una especie de tertulias o de encuentros y que fortalezcan los procesos a partir del diálogo de saberes. Esa sería como la tercera etapa de trabajo. Este año logramos hacer en julio 12 un foro en torno a justicia hídrica y movimientos sociales en torno a la defensa del agua, y logramos reunir más de 25 organizaciones acá de Bogotá junto con otras organizaciones de nivel nacional. Estuvimos en el Senado de la República planteando nuestra visión frente a la objeción de conciencia y haciendo algunos aportes a un proyecto de ley que está en trámite. Asimismo hemos participado también del reconocimiento de los territorios. Hemos hecho recorridos territoriales por toda la parte rural de Bogotá para que los muchachos también conozcan un poco las problemáticas socioambientales que vive el territorio de Bogotá y no solamente la localidad. El objetivo clave de esta experiencia es que los muchachos sean sujetos de la historia, sujetos de su realidad y no objetos de la realidad, como diría Paulo Freire. Los beneficios que se encuentra al hacer un foro como este y al hacer un diálogo de experiencias, digamos que voy a enumerar varios. El primero es poder encontrarnos, el segundo, reconocernos en esa diferencia y diversidad, el tercero, generar lazos de unión y fortalecimiento de las organizaciones, el cuarto, apuntar a la creación de una red, y el quinto y último, poder tejer fortalezas en torno a la educación en derechos humanos y tejer horizontes de sentido de hacia dónde ir. Esta es la 95.5. Aquí empieza. El tema de derechos humanos y la radio tiene su encuentro, el de cómo la gente se posesiona, se empodera del lenguaje radial, del uso de las cámaras, del uso de los micrófonos para hablar de sus realidades. Y desde sus realidades contar bien cómo son violentados sus propios derechos humanos o los derechos humanos de sus colegas, compañeras o compañeros de algún municipio o de alguna población. ¿Y cómo comunicamos en ese sentido? Eso, haciendo esas reflexiones y discusiones con niños, jóvenes, mujeres, hombres, la Guardia Indígena, de todos los programas que hacen parte de nuestros planes de vida en la CIN, a través de nuestras asambleas, de nuestros congresos, de nuestras movilizaciones, y enfatizando en que cuando violan un derecho humano, que le llaman humano, te están robando y te están matando, pero es para la expropiación y la acumulación de bienes comunes, que son los que están debajo de donde vivimos nosotros. Por lo menos en estos momentos la explotación minera. ¿Cuál es la estrategia que está llegando la explotación minera a nuestro territorio? Pero qué consecuencias son las que trae. Entonces nosotros, esos espacios que ya mencioné, nosotros los aprovechamos para hacer bioforos. Cogemos cualquier tema que esté en el momento que necesitamos darlo a conocer, que la comunidad esté informada para que sea consciente y esté preparada y sepa, cuando llega a estas multinacionales, sepa que decidir en el momento. Creo que los medios de comunicación son un lugar ideal o fantástico para promover los derechos
los derechos humanos, promover sobre todo el derecho a la comunicación, que es un derecho que además garantiza otros derechos humanos. Desde que empezamos a trabajar con los medios de comunicación apropiados como radio, internet, impresos, video, siempre cuando hay una violación de derechos humanos, o sea, un asesinato, una violación, un desplazamiento interno, nosotros como comunicadores y comunicadoras comunitarias no nos centramos en decir con esos informes 15 muertos, 20 heridos en Toribío, sino hay una agresión sistemática que corresponde a un proyecto de muerte, un modelo económico transnacional que quiere acumular riquezas y que nosotros somos un estorbo y nos quieren quitar de ahí, que por eso es la guerra para quitarnos de ahí. Entonces no es una violación de derechos humanos, sino que es una agresión a la madre tierra y a todo nuestro territorio. Yo creo que los medios tienen que ser mucho más propositivos respecto a la educación en derechos humanos y otros enclaves fundamentales de la ciudadanía. Porque si tú te das cuenta, los medios de comunicación lo que hacen es permanentemente buscar la noticia y buscar siempre la noticia trágica. Donde generalmente los ciudadanos no son sujetos de derecho, sino que son simplemente víctimas de las circunstancias. Tú no ves ciudadanos propositivos en la televisión. No ves ciudadanos dueños de su mundo, sino que ves ciudadanos que sufren permanentemente y que no tienen soluciones a sus vidas. Yo creo en la libertad de expresión como un motor fundamental de la democracia, pero creo que esa libertad de expresión no solo debe ser de los grandes medios de comunicación, sino que también de los otros medios de comunicación, los que están hechos por los campesinos, por las mujeres, por los jóvenes. Y creo que pudiendo complementar el sistema de medios que tenemos hoy día, podríamos efectivamente avanzar en tener una sociedad más inclusiva y más participativa. Lo importante en los trabajos de radios comunitarias, de radios educativas, de las radios de interés público o ciudadanas, es el empoderamiento, repito, a los lenguajes. Es decir, que yo pueda contar historias, que la gente pueda contar historias a través de sus mitos, de las leyendas, a través de testimonios, a través de dramatizados, a través de, bueno, una cantidad de géneros y formatos que se pueden utilizar para el trabajo de divulgación de los derechos. El hecho de trabajar con las radios escolares, lo que nos trae a cada reflexión es cómo la radio, por ejemplo, es un escenario de expresión y de derecho humano. Así como con las cámaras también es un escenario para que las personas tengan un espacio, un lugar donde hable de sus propias realidades, de la necesidad de cambiar el ambiente, de cambiar el entorno, de cambiar todo aquello que va o que no está favoreciendo la calidad de vida de las personas. Y ya es un ejercicio de derecho humano. Esos debates, venir acá a contar nuestras experiencias, los posicionamientos políticos que tenemos, cómo vemos los derechos humanos, cómo vemos la madre tierra, es un enriquecimiento porque la idea es tejer con esos otros pueblos y procesos. Y con la academia, ¿por qué no? Porque de todos modos aporta. Entonces, tejer saberes y conocimientos para defender ojalá la vida, no para solo acumular libros y tener el conocimiento como mercancía. Yo creo que primero que nada porque es importante poder como te dijera, poder conocer iniciativas distintas, de mundos distintos. Aquí hay mucha gente que tiene que ver con los derechos humanos y con la educación y con la cuestión pedagógica. Yo creo que el mundo de la pedagogía y la educación debe encontrarse más con el mundo de la comunicación, que es un mundo que todavía está muy desconocido del uno como del otro. Por eso la educación en derechos humanos nos debe llevar esencialmente al respeto por la vida, a la construcción de la vida, a la creación de la vida. Y en eso es que se basa esencialmente una educación en derechos humanos. Nos hemos dado cuenta que otras iniciativas de construcción de política pública en América Latina han sido fundamentalmente jalonadas y potenciadas por las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y nos encontramos que en el caso de Colombia existe fundamentalmente un foco del proceso de producción de la política pública en las instituciones estatales. De tal manera que sentó las bases para que desde el punto de vista regional se fortalezcan las articulaciones y se pueda pensar en una red nacional de educación en derechos humanos. Esa es la inquietud de este segundo foro, que tuvo como lema recrear el poder, recrear la imaginación, y eso por supuesto tiene que ver con la construcción de un movimiento cultural, pedagógico y político desde organizaciones
escuelas, secretarías de educación, instancias de la sociedad civil para tener una fuerte incidencia en la sensibilización de la sociedad, pero también en las instancias en donde se define la política educativa para que la educación en derechos humanos no sea algo aislado, sino algo sustancial en la reconstrucción pedagógica y social del país.